Muy buenas tardes, ¿cómo están? No sé, creo que los envidio un poquito, porque todos están bien a gusto con su café y a mí me tienen aquí con el frío nomás de la ventana. ¿Qué pasó ahí, anfitriones? Ni una agüita, ni nada, algo ahí, ¿no? Vamos a mostrarnos más generosos. Ok, pues bienvenidos sean todos, qué bueno que podamos reunirnos una vez más. Para aquellos que no nos vimos, feliz 2023, o mejor dicho, que el Señor haga resplandecer su rostro en ti durante este año. ¿Sí? Ay, se pusieron guapos. Gracias. Ok, pues bienvenidos. ¿Alguien nos acompaña por primera vez? ¿No? ¿Ya todos somos de casa? ¿Sí? Neto parece nuevo, pero no, ya es de casa, ya tú servías aquí. Qué chido verte, Neto. Neto. ¿Qué ya. Se me revolvió la lengua. Muy bien, este mes lo hemos estado dedicando mucho para poder dar como un servicio de alineación y balanceo a nosotros como creyentes en nuestra iglesia. El primer fin de semana lo dedicamos para lanzar la visión. ¿Se acuerdan alguien cuál es la visión para nuestra iglesia en el 2023? ¿Habrá que repetirla? ¿Sí? ¿Hay que repetirla otra vez? Por ahí va, esa es la misión, pero muy bien, muy bien. Esa es la misión, ser discípulos de Cristo, que hacemos discípulos de Cristo. Y la visión es, nomás me asienta con la cabeza. ¿Qué es eso? Neta, ¿no la vieron? Bueno, véanla, ahí está en Facebook. Ahí está en Facebook, pónganle Horizonte Ciudad de México y vean la predicación del el primer fin de semana de enero. Si no, pues habrá que repetirla, ni Berna, ni modo. Este final de mes habrá que repetirla para que podamos todos estar seguros de que estamos en la misma sintonía. Bueno, después de ese desliz que tuvimos como iglesia, la semana pasada que tuvimos nuestra reunión, hablamos acerca de regálenle un café a mi hermana, por favor. Un pastel también se merece, porque sí puso atención. ¿Y cuáles son nuestras confesiones? No quisimos aventarnos todo un decálogo, sí, pero pusimos dos. Así, papita. ¿Cuáles fueron? Regina, digo, pero sí. ¿Cuál fue la primera? Jesús es rey y nosotros, su pueblo. Muy bien, por un chocolate también a la señorita, también aquí, bien, bien. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Hay cuatro. 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 Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Vicky. Más o menos, Vicky, más o menos, por ahí. Esa es nuestra convicción. Bueno, más o menos, la confesión es de que nosotros, nuestra gran comisión es hacer discípulos, lanzamos nuestra visión, tal como lo dijo Vicky, y luego de ahí surgen las acciones. Ahora sí, las cuatro acciones que tenemos en Horizonte, ¿cuáles son? Ahora sí, Cheli, la primera. Buscamos el rostro del Señor en intimidad. La segunda, ¿alguien más aparte de Cheli? Adorar y servir en público. Muy bien. La tercera, hacemos ministerio mutuo. Y la cuarta, perfecto, muy bien. Ay, sí, muy bien, bastante bien. Entonces, tenemos nuestras confesiones, tenemos nuestras convicciones, confiamos, caminamos y comunicamos de Cristo y tenemos nuestras acciones, ¿sí? En nuestras convicciones está la misión, la visión y nuestras tres Cs. En las acciones está, pues, procuramos buscar el rostro del Rey. Luego, ¿cuál más? Servimos, adoramos y servimos en la congregación. La tercera es, hacemos ministerio mutuo o comunidad en el reino de Dios. Y la cuarta, representantes del reino, básicamente.
Para que se den una idea, la visión del reino, una mentalidad del reino, es abrumadoramente extenso. Porque dentro del reino de Dios entra el servicio, el sufrir, entra inclusive en la descripción de nuestro archienemigo. ¿Quién es? Satanás. Entran su función, sus objetivos. Inclusive dentro del reino de Dios entra el amor, la justificación y todos esos temas que tú y yo podemos fácilmente comunicar a los demás. La consejería bíblica y todo esto. La cuestión aquí es de que como iglesia queremos ahondar un poquito más en el reino de Dios. ¿Alguien se acuerda de los que vieron el video? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Alguien? Dimos una definición del reino de Dios, ¿no? Bueno, se los dejo de tarea. Entonces, vamos a estar profundizando más. Entonces, eso es una clara evidencia de que necesitamos profundizar en esto, en la cuestión del reino de Dios. Pero hoy no vengo a repetir eso. Lo que hoy quiero iniciar, o quiero continuar, mejor dicho, es primeros pasos. El objetivo de esta reunión es el siguiente: ocupar esta reunión para que el oyente confirme de parte de Dios que Horizonte es la iglesia que Él ha dispuesto para sembrarle y crecer en el conocimiento de Él, por medio de la palabra y el mutuo ministerio en el cuerpo de Cristo. Ahí está. Básicamente, los primeros pasos, aquí nos estamos ahorrando muchas clases, sí, que previamente hemos tenido. Aquellos que llegaron como a mediados de año, vamos a empezar a alinearnos también con todo esto. O sea, ya llegué a Horizonte, ¿y ahora qué? Pues, en primeros pasos voy a tratar de contestarlo. Ya llegué a Horizonte, pero aún no creo que sea mi iglesia. Bueno, esta sesión básicamente va a ser que tú puedas decidir si sí o si no. Si no, no pasa nada, seguimos siendo hermanos y pertenecemos al reino de Dios. Pero la cuestión ahí es de que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. El congregarse virtualmente fue un medio en el cual Dios permitió durante la pandemia, pero no es algo que sustituya una adoración congregacional. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los primeros pasos. Acompáñenme orando. Señor, gracias porque tú eres el centro de nuestra iglesia. De ti predicamos y de parte tuya predicamos, Señor, y delante tuya estamos. Eso nos genera temor, eso nos genera, Señor, inclusive un temor reverente, porque no hablamos inventando barbaridad y media, sino que todo lo que queramos, Señor, lo que hemos propuesto en esta iglesia es para que podamos seguirte a ti y poder seguir creciendo como discípulos. Prepararnos para la batalla inminente que hay contra el reino de las tinieblas, la cual tú ya venciste, pero Satanás está ahí como tratando de devorar a la oveja perdida y tratando de mandar sus dardos de engaño y de mentira al cristiano que se aísla. Señor, ten misericordia de nosotros, porque este es el rumbo que queremos trazar, este es el camino, según Proverbios 3:6, y enderézanos conforme vayamos en este sentido, Señor. No somos buenos, no somos perfectos, no somos justos y nos hemos equivocado. Como iglesia te pedimos perdón y permítenos sincronizarnos y alinearnos a tu escritura. Permítenos estar ahí, Señor. Y háblanos, ven y visítanos en el nombre de Cristo. Amén. El primer paso que tú y yo tenemos que dar es algo, ya saben, estamos en Horizonte, nos gustan los acrósticos, ¿sí? El primer paso es el acróstico cree, ¿sí? Por favor, o yo lo puedo desde aquí. Sí, excelente. El acróstico cree, entonces, es algo en lo que tú y yo tenemos que tener muy cimentado. Obviamente no me voy a meter en una clase de teología aquí. Si tú quieres ahondar mucho en esto, hay libros que hablan acerca de todo esto, sí, pero nosotros creemos en esto. Como iglesia, en el Evangelio cree, la primera C es creación y caída. Creemos como cristianos, creemos como hijos de Dios, que Dios creó la tierra, creó el universo, nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos.
Dios creó el cielo, Dios creó los mares, Dios creó los animales, Dios creó la luz, separó las aguas de las aguas, Dios creó los astros que vemos en el cielo, Dios creó absolutamente todo, al hombre y a la mujer, al varón y a la varona. ¿Sí? Esto está en Génesis 1 y capítulo 3, cuando sucede que después de todo esto que vio Dios que era bueno, pues fue la caída. Dios crea algo bueno, sin embargo, Dios no es un Dios chafa o un Dios inadecuado para después que la creación que hizo, pues se haya caído a los 3 segundos. Básicamente fue algo que inició la serpiente antigua, Satanás, tratando de tentar, y lo hizo, llevando a pecado al primer hombre, porque el primer culpable no fue la mujer, fue el hombre. Romanos nos enseña primeramente que tú y yo como varones tenemos la responsabilidad de asumir los errores en nuestro hogar. Obviamente la mujer dejó una ventana, una puerta o un portón abierto para que entrara la mentira de Satanás, torciendo la verdad, cambiándola, ¿sí? Por una mentira. Eso en Génesis 3. Acompáñame en Romanos 3:23, que es un texto bastante popular entre nosotros, para que tú y yo nos demos cuenta de esto. Romanos 3. Recuerden que estamos en la Nueva Biblia de las Américas. Romanos 3:23, que dice así: por cuanto todos pecaron, o sea, el pecado original, o el pecado que cometió Adán en el huerto del Edén, ahora tú podrías argumentar, bueno, ¿y eso por qué me afectó a mí? Pues ni modo, así fue, el pecado original nos vino a molar a todos. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Básicamente, Dios le había dado la instrucción de que no comiera del árbol del conocimiento a Adán y a Eva, porque el día que lo comieran iban a morir. Había otro árbol que era de la vida y la muerte. Dios los expulsa después de eso, de haber dado lo que dicen algunos, el protoevangelio, que es como el tráiler para aquellos que son más modernos, como el avance de lo que iba a suceder cientos y cientos de años más adelante en Cristo, donde dice, le da la maldición al hombre, le da la maldición a la mujer y luego le da la maldición a la serpiente, y dice, de la simiente de la mujer vendrá alguien que tú le herirás el talón, pero él te herirá la cabeza. Después de eso, sí, Adán y Eva se hicieron túnicas, bueno, o taparrabos, pues, con hojas, y ahí algunos teólogos dicen que inició la primera religión, tratar de agradar a Dios por mis obras. Pero si tú alguna vez te has hecho o has confeccionado algo de hoja, no dura mucho tiempo. Dios provee entonces que se cubran de pieles. Nuevamente, ahí un animal inocente luciendo en la escena. Todo eso para que tú y yo nos demos cuenta, todos, mis queridos hermanos, todos somos pecadores. ¿Sí? Hasta los bebés, los niños, los ancianitos, todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo un bebecito va a estar destituido de la gloria de Dios? Un bebé no puede estar delante de la justicia de Dios. Si un bebé fuera santo y puro delante del Señor, no le pegaría a su hermanito quitándole un juguete. No despertaría a su madre o a su padre a las 3 de la mañana para decirle, mamá, 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 ya me voy a dormir. Estamos de acuerdo que todos los niños son pecadores. Si no, no dirían, mío, dame, toma, ¿no? Todos estamos destituidos. Por eso, aquí hacemos un énfasis en orar por la salvación de nuestros hijos también, independientemente de la edad que tengan. Hacemos un énfasis ahí. Entonces todos nos caímos, todos estamos destituidos y no alcanzaremos. Si no confiamos en Cristo,
ver la gloria de Dios. Algunos argumentan, no, es que Cristo es un camino, todos los caminos llevan a Dios. No. Primera de Timoteo dice, solamente Cristo es el vínculo entre el hombre y Dios. Me encanta, si tú no sabías el origen de la palabra de la iglesia o por qué es el nombre, cuál es el origen del nombre de Horizonte, ¿sí? Mike McIntosh en los 90s, él dijo en una de sus tardeadas en la playa, ¿sí? Como surfista, ya siendo cristiano, aquel que fundó Horizonte, vio en la playa y vio cómo la tierra se juntaba con el cielo y dijo, ese punto o esa línea es donde Cristo intervino en la Biblia. El único mediador entre Dios y los hombres, el único conector, el único link para que el hombre pueda religarse con Dios es a través de Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Entonces, por eso, ya después vinieron misioneros a México y le cambiaron de Horizon a Horizonte y por eso nos llamamos Horizonte, ¿de acuerdo? Ok. Después de ese breviario cultural viene la crucifixión, pasan muchas historias, ¿sí? Y de hecho los profetas dicen y tratan de anticipar la venida de Cristo. Nadie ha podido predecir dónde vive, nadie puede predecir quiénes van a ser sus papás, nadie puede predecir ni siquiera en dónde van a ser, nadie puede predecir inclusive cómo va a morir. Nadie. Y todas las profecías fueron cumplidas. Bueno, algunas todavía faltan por cumplirse, pero son la minoría. Pero la mayoría de las profecías en Isaías y todos los profetas fueron cumplidas o fueron, cumplidas en Cristo Jesús. No hay más, querida iglesia. No es que ya salió que alguien como Jesús. No, es que ahora hay sectas y hay doctrinas que le cantan a su líder religioso. Ay, ahí viene, y se lo tocan y se cae, ¿no? No quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, pero básicamente Cristo es el único. Acompáñame en 2 Corintios 5:21. 1 Corintios 5:21. Perdón, segunda, gracias. (5:21) Segunda de Corintios 5:21. ¿Ya lo tienen? ¿Me pueden decir ya? Perfecto, dice así. Hablando de Cristo mismo, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Esto tiene mucha profundidad, pero no nos va a dar tiempo de profundizarlo ahorita. Está hablando de Cristo. ¿Para qué? ¿Para que fuera un mártir y una víctima? No. Al que no conoció pecado, Cristo, nuestro Señor, a quien seguimos, nuestro Maestro, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Cristo se hizo pecador, bueno, tomó tu pecado para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Pero Él nunca pecó, ¿eh? Los pecados que tú ya hiciste, que cometiste ayer, la semana pasada, que incluso cometiste hoy. Sí, hoy. Hoy tú pecaste. La pregunta fue en dónde, cuándo y por qué. Pero todos pecamos. Y Cristo nos hizo justicia. Juan 3:30, un verso sumamente popular entre el mundo cristiano que dice, perdón, Juan 3:16, ¿qué? Uno, lo puede decir uno porque como que no caché bien. Uno solamente, alguien, un valiente. Ahí está. Cristo fue crucificado y no fue por culpa de los romanos, fue el plan de Dios. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? La siguiente, la R. Cristo no tan solo murió y estuvo en la tumba, sino que resucitó. Romanos 10:9, acompáñame para allá. Vamos a leer mucha Biblia. Ay, pastor, pero eso no acostumbramos. Pues vienes a la iglesia. No sé a qué vienes.
la resurrección también es importante porque dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Por eso es importante la resurrección. Si no hubiera resurrección, tú y yo estuviéramos fritos, o sea, no tendría sentido el cristianismo. No tendría sentido. Ahora, ¿por qué Cristo se tuvo que hacer hombre para cumplir la voluntad de Dios? ¿Ideas? ¿No pudo haber simplemente dicho Cristo en su forma de Dios, en forma de Dios, Cristo, digo, yo tomo el lugar y ya? Muy bien. ¿Allá? Cristo se hizo carne para comprender nuestro sufrimiento. Un gran punto de vista. Muy bien, Tony. ¿Alguien más piensa por qué vino Cristo y se tuvo que hacer carne? Porque una deidad no puede morir, pero carne sí. Ahí está el misterio entre que Cristo se vino a hacer carne y Dios al mismo tiempo para que pudiera morir y cumplir la paga del pecado. ¿Tiene sentido ahora? Excelente, vamos avanzando. La resurrección, aquí hay muchas citas que tú puedes ir consultando básicamente. Y luego, la respuesta en arrepentimiento, no tan solo, ya lo leímos en Romanos, no es tan solo como, ay, qué bonito suena el evangelio, como que es una muy buena ideología. No, el evangelio no es una bonita ideología. No es ni siquiera para que tú y yo seamos mejores personas. Ni siquiera el evangelio es para que tú y yo seamos felices, ¿eh? Ay, y saliendo muchos de aquí en 3, 2, 1. Porque tiene que haber una respuesta en arrepentimiento. Tú y yo necesitamos arrepentirnos de lo que conscientemente hemos hecho o inconscientemente. Acompáñame en Hechos 3:19. Es más, alguien que lo lea en voz alta. Hechos 3:19. Sí, Ariel. Muy bien, ahí está. La palabra de Dios es precisa. Arrepiéntanse y conviértanse para que tiempos de alivio vengan. Si tú hoy llegaste con un alma atribulada, con un corazón aplastado, con una mente turbada, lo que tú necesitas es ser aliviado. Arrepiéntete, porque esa es una promesa de Dios. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan entonces tiempos de alivio. Ahí viene otra cita en Tito 2:11 y quiero ir con el último. No tan solo es para que, ay, bueno, y ya, hasta aquí se acaba la vida, ¿no? Nos morimos y ya, ¿no? No. Tampoco vamos a caer en una onda de reencarnación. La Biblia no habla nada de reencarnación. Ay, que yo voy a reencarnar en un perrito. Ay, que este perrito si no cumplió su motivo, entonces se va a convertir en otro perrito para yo ayudarle a mi antiguo amo a que cumpla todas sus cosas. Esos son películas. No, eso no pasa. La cuestión aquí es de que todos nosotros, siendo humanos, si tú respiras, tú tienes un alma inmortal. Un alma inmortal. La cuestión aquí es de que si esa alma inmortal, porque el alma que pecare, esa morirá, si te vas a ir a la muerte eterna o a la vida eterna. Ahí está la cuestión. Después de esta vida viene el juicio y después del juicio la vida eterna. Pero para ti y para mí que somos cristianos, la eternidad en su presencia con la confianza de redención en Cristo, no por mis méritos, no por mis obras, sino por Cristo Jesús. Romanos 5, ya lo leímos, ¿alguien lo puede volver a leer en voz alta? Romanos 5:1. Sí, Charlie. Amén.
Amén. Paz para con Dios. Entonces, esto significa el acróstico CRE. Creación, caída, crucifixión, resurrección, respuesta en arrepentimiento, y tenemos una eternidad en su presencia con la confianza de redención en Cristo. Eso creemos como iglesia. ¿Sí? Vamos a avanzar, porque este es el primer paso nada más. Tenemos un ADN en Horizonte que lo hemos repetido una y otra vez también para que quede cimentado. Me encantó, tuve el privilegio de ir a la Sedena en Año Nuevo, sí, y estuve ahí en uno de los hoteles, bellísimo, es una microciudad dentro de la gran ciudad, y dije, wow, estos señores son increíbles porque hay un barrendero militar, hay un panadero militar, hay un cocinero militar y todo así, todo militar, ¿no? Entonces, también los cuadros eran muy estilo militar. No recuerdo bien, le voy a pedir ahí después a nuestro hermano Néstor que me mande una foto, pero había una foto en ese hotel donde decía que nosotros como militares cumplimos nuestra misión sirviéndole a la nación y honrando a los mandatarios por medio de la repetición de nuestras convicciones. Estoy parafraseando ese cuadro. Pero me llamó la atención repetición de nuestras convicciones. Y dije, wow, esto casi hasta podría estar plasmado en la iglesia, porque para ti y para mí es muy beneficioso repetir lo que la Biblia dice. Y Pablo diría, y para mí no es gravoso. Entonces, si alguno piensa, no, pues es que como que ya se atoraron y como que hubo un bucle ahí en Horizonte porque siempre repiten lo mismo y como que siempre hablan de lo mismo. Miren, la cuestión aquí es de que tú y yo necesitamos aprender con base a la repetición de la Biblia. Entonces, nuestra misión y visión ya lo comentamos. Nuestra misión es ir y hacer discípulos en Cristo. Nuestra visión sí es ser una comunidad de creyentes en Cristo Jesús que lo conocen, que lo aman, que se comprometen con su reino y que lo dan a conocer a otros mientras Él regresa por nosotros. Esa es nuestra visión. Si tú te pones a analizar eso, es más grande de lo que la frase logra enmarcar. Porque ahí surgen entonces oportunidades para consejerías, oportunidades para plantaciones de iglesias, oportunidades para estudios bíblicos, oportunidades para conciertos, oportunidades para obras que glorifiquen al Señor, oportunidades para apoyar a los muchachos en sus estudios, para apoyar inclusive a otras personas con diferentes oficios o generar un centro comunitario. Una escuela entra en esa visión. Personas que puedan escribir libros apoyados por su iglesia, entra en esa visión. Es más grande de lo que tú y yo podemos llegar a imaginar. Por eso tú y yo necesitamos ir creciendo como discípulos, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a dar a conocer del reino de Dios a otras personas? Confiamos, caminamos y comunicamos a Cristo. Esto lo prediqué la semana pasada. Y nuestros valores centrales, esto es nuestro ADN, porque platicaba con una hermanita también que dice, qué interesante que en la familia, en el compañerismo de Horizonte, aunque es en diferentes ciudades, aunque son diferentes pastores, obviamente yo no soy Quique, ni pretendo serlo, sí, es mi pastor y obviamente tengo mucha enseñanza de él, no puedo negar eso. Es como si me dijeran, ay, es que ¿por qué te pareces a tu papá? Como te explico, ¿no? En este sentido, como Horizonte tenemos cierto ADN. No somos una réplica de, pero sí podemos nosotros ir tomando nuestro camino. Pero hay cosas que nos identifican, ¿sí? Amor a la palabra, amor a la verdadera gracia, amor al ministerio mutuo y amor a otros. Básicamente, el valor central es el amor. Hace 2 años nuestra visión era mostrar amor, amarnos, porque en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué se aman? Unos a otros. Muy bien, sigamos. Este es el segundo paso. No pasarás el resto de tu vida siguiendo tus propios deseos, sino que tendrás un corazón correcto de hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro, por favor, ese es un pequeño comercial. Ahora estando en Cristo, como discípulo de Cristo, 1 Pedro 4:2. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta?
Primera de Pedro 4:2. Ah, sí, sí, ya, Dulce. Es que estos atriles no me dejaban verte. Dale, por favor, fuerte. Amén. Eso promete la Biblia para ti, o eso promete Dios para ti. Vamos, déjame lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ¿cuánto tiempo te queda? No lo sé. Podríamos morir mañana. Mi esposa me dice que deje de decir eso. Pero según Edgar Moller, en su libro de liderazgo, él dice que tiene un cráneo en su escritorio para poder recordar la muerte y valorar la vida, porque dice que somos finitos. Entonces trato de aplicar ciertos... No voy a hacer eso, no tengo ningún cráneo en mi escritorio, pero sí recuerdo de repente, estoy listo para morir hoy. Y entonces por eso mi esposa me dice, no, está bien, pero no lo digas tan seguido. Entonces dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Quiénes son solteros aquí? Levántenme la mano, por favor. Válgame Dios, con orgullo, por favor, con así. Ahí manténganla, muy bien, muy bien. Pollito, sí, 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 perfecto. Ok, entonces ustedes tienen todo el tiempo, según la Biblia, para servir la voluntad de Dios. Amén. Sí, adultos, sí vieron, casados, sí vieron quién tenía las manitas para que no digan, uy, porque no, otra vez, por favor, otra vez, solteros, levanten la mano. Tienes todo, estás llamado a servir con todo tu vida a Dios. ¿Sí? Porque, ya, puedes bajarla. Porque no, dice el casado, sus intereses están divididos, ¿no? Muy bien. Entonces, no pasarás el resto de tu vida en Cristo siguiendo tus propios deseos, sino que tendrás un corazón correcto de hacer la voluntad de Dios. Eso es una promesa. Si dices que no puedes cambiar, a ver, ¿contradice eso la palabra de Dios? Vamos a seguir. Tercer paso. Cuando tú llegas aquí a nuestras iglesias Horizonte, normalmente decimos, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo vas en tu devocional? ¿Sí? ¿Ya hiciste tu devocional? Y algunos ya que tienen algún tiempo ya saben muy bien a qué nos referimos. ¿Sí? Para evitar la clásica de, no, pues, no sé, no he pasado tiempo con Dios. ¿O qué es eso? Bueno, la cuestión aquí es que cuando tú llegas te queremos enseñar cómo puedes pasar tiempo con Dios, ya que la Biblia no nos da como una definición específica, podemos ir proponiendo ciertas cosas. Algunas iglesias, no voy a decir nombres, pero dicen, bueno, tú pasa tiempo con Dios escuchando tus canciones de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, y así, mientras lava los trastes, ese es tu devocional. Otras iglesias dicen, ten tu devocional, sí, leyendo un libro de X persona. Los más modernos dicen, ten tu devocional leyendo la aplicación o el versículo que te aparece en tu celular cada mañana. Otros, que son un poquito más de la vieja escuela, tenían una cajita, como mis papás, sí, que ahí cerca del refrigerador, tenían una cajita donde venían varias tarjetitas que se llamaba el pan diario, ¿sí? Y eran 365 tarjetitas. Entonces uno lo sacaba y ya lo leía. Esta es ya. Y los metía. Entonces ese era el devocional para algunas personas. Ojo, no menosprecio esta metodología. Pero si tú basas tu vida espiritual de lo que alguien dice o de tus bonitas frases, tu vida espiritual corre el riesgo de estar anémica. Nosotros entonces en Horizonte nos es muy importante que cada persona tenga una relación viva y activa con la palabra de Dios. Proverbios 22, ¿alguien tiene esa porción, por favor? Proverbios 22, 17. Hasta el 19.
bellísimo. Si no has marcado ese versículo en tu Biblia, toma nota, porque por eso queremos inculcar una vida devocional con Dios. Ahí está en Proverbios, ¿sí? Y es por ello que inculcamos lo siguiente, damos les hemos enseñado 4 metodologías o 4 sistemas para poder tener tiempo con el Señor. ¿Por qué lo ponemos así? Con este primero, que es un acróstico ARDE, que básicamente significa lo siguiente. Bueno, antes de definirlo, el ARDE, tú puedes tener tu Biblia y tú puedes tener una libretita con tu pluma a un lado. En ese sentido, tú puedes abrir un texto que tú estés leyendo. Sugerimos que siempre sea de principio a fin para evitar como devocionales de dedazo, porque imagínese tú, tenemos un dicho, que un texto fuera de contexto arma cualquier pretexto. Acabo de abrir mi Biblia al azar. La causa del huérfano para que prospere. Vámonos. Imagínate. Eso leí hoy, pastor. No, yo creo que Dios nos está diciendo que los huérfanos prosperen. ¿No? No, pastor, todos los recursos a los orfanatos. ¿Pero qué decía antes o qué decía después? Otro ejemplo. Tarán. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Újule. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el contexto? Si eso nada más lo usamos así, tú y yo corremos el riesgo de armar cualquier pretexto y cualquier doctrina. En la cuestión del ARDE, en esta metodología, en el texto en el que tú y yo estemos leyendo sistemáticamente, ¿sí?, vamos a encontrar una o varias de estos elementos, atributo de Dios. En los Salmos es muy fácil encontrar atributos de Dios. Ajá. Salmo 23, que casi todo lo tenemos de memoria. ¿Cuál es el primer atributo que aparece de Dios que aparece en Salmo 23? Punto. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. La pregunta ahí, tú puedes decir, Señor, ¿en verdad eres mi pastor? ¿Qué significa que tú eres mi pastor? ¿Qué hace un pastor? El buen pastor para conmigo. Y ahí te puedes detener un poquito, reflexionando. Puedes valerte de diccionarios bíblicos, puedes valerte de comentarios después de que hayas pasado tiempo con Dios. Si te quedaste con hambre. En ese mismo texto de Salmo 23, estoy poniendo un ejemplo, ¿cómo nos relaciona el Salmo 23 con Cristo? Cristo es el buen pastor. Punto. ¿Sí? Podemos seguir. En el Salmo 23, ¿hay algo que debo poner a mi vida o debo quitar? Entonces, debo quitar el temor y poner. Si hay algo que quito, tengo que poner algo. Paz, ¿ok? ¿Qué más? En el Salmo 23, ¿qué podría poner y qué debo quitar? Amor y confianza. Fe, amor, confianza hacia Él. ¿Algo más que debo quitar o que debo poner en el Salmo 23? ¿Cómo? Si Él es mi padre, dedicarme a la paternidad. ¿Sí? O sea, tomar su paternidad como ejemplo. ¿Ok? Y no mi círculo como ejemplo de paternidad. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Y hay alguna esperanza o enseñanza en el Salmo 23? Ni Subares. Exacto. Entonces, felicidades. Acabamos de tener un devocional juntos. Si no lo hiciste hoy en la mañana, date un aplauso, por favor. Check a todas las cosas que no habías hecho. Pero para algunos este era un martirio. No o sea, si no haces el ARDE, no te vas a ir al infierno por no hacerlo. Pero esto nos da estructura. A veces te vas a encontrar todos en un texto, a veces te vas a encontrar solo uno, dependiendo del texto que tú vayas abarcando en la Biblia. De preferencia, léela de principio a fin, ¿de acuerdo? Por eso también hemos dado el otro método para hacer un devocional, orando la Biblia. Orando la Biblia basada en el libro de Orando los Salmos, orando la Biblia.
Aquí la cuestión es de que el texto que estás estudiando, vas a orar todo lo que te venga a la cabeza sobre ese texto. Y lo vas a orar, platicar. Si hay algo que no entiendes, dile, Señor, no entiendo esto. Señor, ya me cayó el 20 de esto. Y oras y dejas que Dios hable primero en lugar de ir a ver simplemente sus manos. Señor, a ver qué me puedes dar. Sino quiero buscar tu rostro en oración. Entonces, orar la Biblia, pues también es de forma sistemática, porque así ya no redundo en siempre pedir lo mismo. Te pido por mi tía, te pido por mi primo, que lo saques de las drogas, orar la Biblia nos pone entonces refresca nuestros pensamientos para que no redundemos en las mismas oraciones y podamos pedir, orar, suplicar con la Biblia, con la palabra de Dios como guía, ¿sí? El tercero es leer la Biblia, que es lo que estamos iniciando durante este 2023. Aquí en leer la Biblia, sí, no involucra profundización. Por eso te dimos un plan de lectura, para que podamos ir caminando en eso. Si terminaste de leer tu lectura del día y te quedaste con hambre espiritual, lo que puedes hacer, pues es hacer valer uno de estos dos anteriores, o el cuarto, ¿no? Hacer un arde, orar o meditar. Meditar, ¿qué significa? Es algo similar a la oración, pero meditar viene del verbo hebreo que hace alusión a rumiar, la misma acción que hacen las vacas. Se lo tragan. Luego a los 3, ese es básicamente decir entre dientes. La meditación no moderna y el yoga te dicen, no, pues es que tienes que poner la mente en blanco, y así repite un mantra y todas estas cosas. Eso, mire, vas a encontrar relajación durante unos minutitos, pero cuando te enfrentes a la vida real y salgas al tráfico de periférico y lo único que comiste fue, te va a ir mal agarrado y todo el asunto. Hay software que nos facilitan este tipo de consumos. Por ejemplo, eSword, o como espada en español, es un software gratuito donde tú puedes descargarlo en tu teléfono, en tu computadora, y ahí tienes un montón de libros, comentarios y diccionarios en hebreo donde te van a arrojar su significado. Así, si tienes un poquito más de presupuesto, pues te puedes mudar o migrar a Logos Software, ¿no? Y bueno, y ahí la básica te cuesta como 4,000 varos o algo así, pero tienes un montón de libros. Si ya te quieres ver más estudioso, puedes comprarte la Biblioteca Salomón. Entonces imagínate, hasta en bilingüe está. Entonces eso ni te lo acabas. Entonces de esta manera nosotros es que inculcamos nuestra vida devocional. Si tienes más dudas, sigue a Cristo. El cuarto paso es ministerio mutuo. En esto nos movemos, en esto vamos. Por eso, al discipularte, si esto no te ayuda a conectar todo lo anterior, a conectar lo que Dios dijo con lo que estás caminando o haciendo, solamente estamos inflando un balón que nunca se usará. Alguien dijo por ahí, solo estarás dando un paseo por el parque en el mundo cristiano. Y por eso las iglesias se vuelven totalmente desconectadas de la vida de las personas y vemos una generación completa que se está perdiendo porque no ve lo que sus papás creen que afecta lo que ellos viven, la vida real. Básicamente es, oye, hay generaciones que dicen, oye, yo no veo que mi papá le caiga el 20 de que debe amar a su esposa, y pues se desconecta. Si eso es el cristianismo, tratar mal a mi esposa, tratar mal a mi esposo, tratar mal a mis hijos, pues por eso muchos cristianos de homeschool, sí, dicen, cumplo los 18 y me fugo. Patitas, ¿para qué las quiero? Muchos dicen, es que ya cumplí los 18, ya escuelita dominical, como que eso ya no, y por eso dicen, voy a ir a hacer mi testirrollo. Órale, ¿no? El llamado de esta iglesia, bueno, eso es un llamado indirecto, y quiero hacerlo muy directo, a que tú como papá
puedes tener una aportación clave en el crecimiento de tus hijos, es de vida espiritual. Tú no los conviertes, la vida espiritual no se hereda, no hay una membresía celestial como en Sam's o en Costco, esas cosas. Si tú eres creyente y tus hijos no, ora para que ellos conozcan. Hijo, si tu papá es creyente y tú no, ora para que tú conozcas, porque la fe no es transferible. El llamado de esta iglesia es exponer la Biblia como es, útil y relevante para su realidad y vida. Todo lo que hacemos en Horizonte desde el púlpito, con los grupos Conexión y en las aulas de consejería es conectar la palabra de Dios con la obra de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo y lo que ha inspirado la Biblia y lo que da poder de Dios para salvación y transformación. Eso es básicamente. A mí me entristece mucho cuando en otras iglesias les digo, ¿y qué te ha dicho Dios? Y ellos me responden, ¿cómo que qué me dijo? Y pueden recitarme toda la escatología y la teología de John Bunyan y de todos estos grandes, pero no pueden aplicarlo a su vida. Yo digo, oye, pero tienes 30 años, tú fundaste esta iglesia. Pues que no hilo. Que esto de la vida eterna, ¿qué tiene que ver conmigo ahora? Por eso el enemigo trata nada más como de, come poquito, come lo digerido por alguien más. Ay, eso del cristianismo es mucho rollo, tú llévatela más relax. Por eso hay muchos cristianos débiles, no endemoniados, pero el cristiano sí puede ser influenciado por los demonios. Ahí tenemos a Saúl. Ojo, no que perdamos la salvación, no que nos venga y nos posea y controle nuestro cuerpo, el demonio. Si el Espíritu Santo ya ha habitado tu casa, ya no hay nadie que pueda habitarla, pero sí puedes estar influenciado o influenciada por lo demás. 3 razones porque también quiero hacer énfasis en esto. La consejería la hace bíblica. Creemos en esto en la iglesia, básicamente. Porque algunos dicen, no, ¿cómo que de la consejería? ¿Cómo que eso? No, yo y Dios. A mí solo Dios es el único que me puede decir qué hacer. Dile eso a David cuando pecó con Betsabe. Dios le mandó a alguien que lo aconsejó, lo exhortó, lo expuso, lo humilló, de parte de Dios. Dice, la consejería bíblica es bíblica porque distingue y honra la supremacía de la palabra de otras cosas. Yo sé que algunos de ustedes tienen como profesión ser psicólogos o psiquiatras o terapeutas, algunos de ustedes en algunas ramas. Sin embargo, esos son unos buenos diagnósticos de cómo soy, pero la única que puede traer transformación es la palabra de Dios. Nada más. Nada más y nada más. Tu compadre, tu comadre te podrán dar buenos consejos. Ayúdate que yo te ayudaré. El que madruga Dios le ayuda. Y cosas por el estilo. Pero la palabra de Dios es la única que puede transformar. El objetivo de la consejería es que la Biblia sea el lente por el cual ver la realidad. Muchas personas batallamos porque vemos la realidad con base a cómo somos y nos sentimos, en lugar de ver la realidad como en realidad es. Explico un poquito eso. Si yo me siento de que las puedo todas a todas, pues voy a ver mi realidad como que voy a pasar sobre todos. Si yo me veo a mí mismo y mi concepción es de que estoy en depresión o en tristeza, voy a ver el mundo siempre oscuro. Si veo al mundo o me muevo en el mundo con pensamientos de insuficiencia, mediocridad, pusilánime, victimez, así voy a ver el mundo. El mexicano tiene un pensamiento arraigado ahí de décadas y siglos atrás, de inferioridad. Es que el güerito puede más.
Ah, sí, sí, lo que usted diga, señor. Y ahí estamos chupando el rebozo. Te bajaron del rancho. El mexicano batalla con eso. La cuestión aquí es de que cómo vamos a ver la realidad, como realmente Dios la diseñó o con base a lo que cómo me siento y cómo soy. La responsabilidad delante de la palabra es la misma que el que la predica. Ambos imparten la palabra, por eso hay un llamado a conocerla bien. Salmo 119:5. ¿Alguien la puede leer, por favor? Para el consejero, tú puedes ser un consejero. Tal vez tú ya estés siendo un consejero para los que están en tu casa, o alguna vez alguien va a llegar a pedirte un consejo. Esto es importante. Conócela bien. Por eso pastoralmente es importante que leas la Biblia en un año. Porque si no, ¿de qué otra forma la vas a conocer? ¿Qué dice Salmo 119:105? ¿Qué dice ella? Gran versículo. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si alguien ha ido de tientas en la noche, oscuro, y tienes una lámpara, una linterna, así es la Biblia. No sabes para dónde ir, qué dar vuelta, con quién te vas a casar, cómo vas a tratar a tu familia, no sabes qué hacer en tu trabajo. Recurre a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso somos cristianos, por eso somos discípulos de Cristo. Pero conozcámosla. Ah, porque conocemos más las novelas turcas. Y nada más lo voy a dejar ahí. La consejería bíblica se enfoca, ya lo mencioné, en lo que la Biblia se enfoca. El objetivo es que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos renueve para tomar la forma de Cristo. La consejería bíblica aquí en nuestra casa, en Horizonte, no es para que se haga mi voluntad, tu voluntad, o que tomes otro tipo de pensamiento nada más porque sí. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Si alguien llegara por esa puerta, mi primo, mi prima, tu vecino, tu vecina, algún compañero de escuela y es de la comunidad LGTB, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Que se haga hombre? ¿Que se haga mujer? Que conozca a Cristo. Lo mismo para con tu hijo que está en las drogas, lo mismo para con tu esposo que está lejos, lo mismo para tus hijos, lo mismo para tus vecinos. Es que tomen la forma de Cristo. El problema de muchos cristianos es de que están muy vivos todavía. Porque es necesario, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y a veces unos cristianos dicen, ahora yo vivo mucho. Y a veces Cristo vive en mí. No hay éxito en la consejería si la persona se hace funcional socialmente sin creer en el disfrute y objetivo de hacer lucir glorioso a Cristo, dijo John Piper. No sé qué tiene, bueno, no, sí sé qué tiene, pero abrir las escrituras, exponerte a ellas, tiene un cambio que yo digo, eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puedes hacer tú, que encontremos un disfrute. ¿Qué dice Salmo 9:10? ¿Alguien que lo lea? ¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí? ¿Qué dice Salmo? Ale. Amén. Amén. ¿Podrías leerlo otra vez, por favor? Amén. Si tú buscas al Señor, Él no te va a abandonar. Pero búscalo. Ya te dijimos cómo buscarlo. La consejería bíblica, el propósito es que ama lo que Cristo ama, al final del día. No que aprenda más Biblia,
sino que ame lo que Cristo ama. Y la consejería bíblica es más que nuestra hora de reunión en una aula, oficina, sillas. Lo que Cristo ama es que debe conectar a la persona al cuerpo de Cristo. ¿Qué ama Cristo? A su iglesia. Es como una terapia de rehabilitación la consejería. ¿Te descoyuntaste? Ya, Cristo te transformó, te sanó, te vendó, nunca te abandonó. Vuélvete a conectar con el cuerpo. Ya actualicé mi ejemplo. Pero Dios no nos ha llamado a ser John Wicks, ovejas solitarias. ¿Ya? ¿Ya conectó más con la audiencia? Dios no nos ha llamado, no. Dios no nos ha llamado a ser unas ovejas Rambo cristianas. Para los más actuales, a un John Wick cristiano. Solitarios, conectados. Romanos 15:14. ¿Qué dice Romanos 15:14? Romanos 15:14. Ahí está. Los unos a los otros no se puede hacer contigo y contigo. Los unos a los otros necesitamos a otros para que suceda. Amonestarnos. Y tienes en Cristo todo lo necesario para que eso suceda. Pero conoce a Dios, ama a Dios. Ese es el ritmo de nuestra iglesia. Un lugar de compañerismo, en amor, obviamente en Cristo, en donde la persona puede y será expuesta desde el púlpito, raíces, los grupos de conexión, bueno, ya no tenemos raíces, pero grupos de conexión y las salas de consejería, al evangelio rescatador y transformador de Cristo, afectando su vida por medio de la aplicación de la palabra eternamente fiel al problema temporalmente frustrante. Todo esto con un enfoque en amar a Dios y al prójimo, de modo que Cristo reciba la gloria. Esto hacemos en Horizonte. Este es nuestro ritmo. En ese ritmo queremos ir caminando en los 4 pasos. ¿Tiene sentido para ti? Ponlo en oración. Dile, Señor, realmente tú me estás trayendo aquí. Le voy a pedir a las chicas de la alabanza que pasen, para que tú puedas reflexionar en su palabra. Tú puedas decir, Señor, este año me quiero comprometer con tu reino. Este año yo me quiero comprometer con tu palabra. Si he sido negligente en leerla, en escudriñarla, en meditar, en memorizar inclusive, comprométete con el Señor, no conmigo. Mira, créeme, yo al final del año no te voy a revisar tus hojitas si la leíste o no. Por sus frutos los conoceréis. Yo al final del día no te voy a revisar tu libreta, que si hiciste tu ARDE, ay, no, te equivocaste ahí en la A. Eso es para ti, para tu crecimiento, tu transformación. Pertenecemos a algo más grande que a una iglesia, querida iglesia, porque en el cielo ya no van a haber iglesias. Si el fin fuera simplemente generar una iglesia súper saludable con un ritmo increíble, la iglesia de Timoteo todavía estaría vigente. La iglesia de Charles Spurgeon todavía estaría vigente. Bueno, hay algunos que todavía continúan, pero se dan cuenta que el propósito no es generar iglesias con un nombre, con una marca. El propósito es glorificar a Dios. Y Dios usa las iglesias como instrumento para implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero todo surge de almas saludables que construyen familias saludables, que forman iglesias saludables, que plantan iglesias saludables. Una sana fe genera sanas obras. Estos son los primeros pasos. Comprométete con el Señor ahí en tu lugar. Si hubo un versículo que te haya llamado la atención, ese óralo. Con ese comprométete al Señor. Se trata de Cristo.
no de un hombre, no de una marca, no de un marketing. Se trata de Cristo. Nuestra bandera no es Horizonte Ciudad de México, nuestra bandera es Cristo. Estamos unidos en esto, querida iglesia. Estamos unidos en esto. Allá afuera, cuando nos enfrentemos al reino de las tinieblas, tratarán de influenciarte. Mi oración es de que salgas de aquí con una mentalidad